Nos metemos ahora en la gota a las 12:43, aquí en la 570 en la radio Prócer Belgrano, con la realidad dura durante el programa, y lo venimos haciendo en cada jornada. Nos preocupa muchísimo el tema del endeudamiento en lo que tiene que ver con los hogares, en lo que tiene que ver con las familias. Vamos a poder, creo que, compartir con ustedes datos precisos entre varios de los temas que vamos a conversar con Julia Rigueiro, integrante del CEPA, el Centro de Economía Política Argentina. ¿Cómo te va, Julia? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Feliz día de la radio. Gracias, gracias. Esto es radio stream, pero bueno, todavía creo que no está el día. Todavía no está el día del stream, así que no sé si va a llegar, porque cuando hagan el día me parece que el stream va a entrar en otra etapa, pero bueno, gracias por recordarnos esta fecha tan particular. Julia, vos tenés datos precisos desde el CEPA en lo que tiene que ver lo que ha sido agosto, endeudamiento de hogares, incluso podés compartir con nosotros algunos productos en particular. La gran mayoría deben ser televisores para ver el Mundial, creo. Algo de eso fue lo que estuvo Y circulando. como no ganamos, dejamos de pagar, porque así Claro, somos. así somos, sí. Somos tarados porque defendemos a la industria nacional. Bueno, es la economía estúpido, habría dicho alguno. Quizás no es las finanzas, es la economía estúpido, por ahí lo que habría que distinguir entre en qué es la cuestión financiera y qué es la cuestión económica, ¿no? Que es mucho más social. Pero bueno, vamos a los datos, a ver qué puedes compartir con nosotros. Vayamos. Bueno, sí, problemón de endeudamiento de los hogares y las familias, pasamos a sobreendeudamiento y ahora estamos en una situación de morosidad, o sea, de Ok. irregularidad o no pago de estas deudas contraídas. Y tengo los datos y también tengo una interpretación, por A ver, por supuesto. supuesto, claro, sí. La nuestra es la principal causa del sobreendeudamiento y la mora es la caída en los ingresos, Mm, es la caída del poder adquisitivo de las personas trabajadoras en nuestro país. mm. El diagnóstico del gobierno es totalmente otro, que va variando según el día, según la luna, no sé, porque es el mundial a veces, otras veces es la irresponsabilidad, otras veces es no entienden nada y tomaron un préstamo que no podían pagar. Bueno, Sí, las cucarachas. son interpretaciones, claro. Yendo a los datos, a partir de octubre, noviembre del 2024, esto empieza a crecer, a crecer, a crecer sostenidamente, hasta ahora, inclusive, en el que se consolida como un nivel de deuda y de mora similar a lo que podemos constatar en la crisis del 2001 y similar, un poquito superior, a la pandemia, con la diferencia con respecto a hace 20, 25 años atrás, que las billeteras virtuales toman un rol protagonista que antes Ujú, no tenían, ujú, obviamente. Y ujú. esos datos los empieza a tener el Banco Central a partir del 2018. Como siempre, estas son fuentes oficiales, no es ni un invento ni una construcción propia, es el Mm. Banco Central que informa sobre las carteras de deudores y las empresas acreedoras. Y ahí sí tenemos que distinguir. Bancos es una cosa, bancos comerciales también se distingue de bancos públicos. Hay ahí también algunas diferencias. Y después, proveedores no bancarios, proveedores de crédito no bancarios, es un universo, porque están las fintech más conocidas, como Mercado Libre, como Tarjeta Naranja, unas fintech que de nombre por ahí yo las digo Mints, digo Winy, y capaz ni las escucharon, y son las que más alta tasa de morosidad tienen, del 90, del 75%, y todas las otras que son las de los locales comerciales, sobre todo Claro, electrodomésticos, claro. pero también supermercados, y me estoy olvidando de las que primero aparecieron, que son los Credit Fácil, Credit Express, Supercrédito, en fin, los que están Mm. en los centros urbanos con un local y que otorgan créditos a sola firma o con el DNI. A ver, algunas Bueno, cosas, algunas cuestiones que estás disparando que me parecen interesantes, muy interesantes. Por un lado, digo, aclarar, porque muchos creen que bajan la aplicación y entonces ya no quedan en contacto con estas billeteras o estas aplicaciones justamente dicen, no, entonces yo no tengo nada que ver y a ver de qué manera me vienen a buscar. Eso obviamente que queda registrado. Eso por un lado, ¿no? Y hay que aclararlo, hay que ver qué camino se recorre al respecto. Se habla de usura, se habla de estafa y demás, y ahí después vamos a referirnos al tema del conflicto puntualmente con Galperín. Pero digo, en el tema de los bancos o de los grandes prestadores, empieza a haber una cartera
porcentual importante que directamente son incobrables. Hay algo de eso que empieza a aparecer por parte de las entidades bancarias. Hay algo de eso. Estas situaciones de pagos y de deudas se dividen en 5. Desde la situación 1, que es la normal, en la cual están solamente 2 de cada 3 personas que tienen una deuda en Argentina. Puede ser con la tarjeta de crédito, puede ser un préstamo personal. Esos son mayormente los casos. Situación 1, normal. Mes a mes te alcanza y pagás tu cuota de la tarjeta. Sí, por ahí no toda junta, pero en el transcurrir del mes vas juntando de a poquito, pasás la gorra y podés llegar a cubrirlo. Tal cual. Como te van pagando el sueldo, por ahí en parte, qué sé yo, bueno. Situación 2, riesgo bajo. Pero lo que nos preocupa y lo que es mora, porque eso es hasta ahora solo deuda, son las situaciones 3, 4 y 5. Riesgo medio, riesgo alto y el último, el 5, irrecuperable, que no es tal cosa, no es una forma bruta o dura de decirlo, pero es el momento, el de la situación 5, en la cual, sobre todo los bancos, pero también varias fintech, venden ese bolsón, esa gran cartera de deuda irrecuperable, claro, a unos fondos que son los que se encargan de intentar cobrar esas deudas incobrables. Que sería una suerte de tiburones y una suerte de buitres, pero callejeros, del día a día, ¿no? Completamente, y ahí sí entra el riesgo también de la estafa, porque no es gratis usar esa palabra, digo, si los billeteras virtuales cobran tasa de interés altísima, es una estafa, en parte lo podemos decir coloquialmente, pero si está permitido por la ley, por ahora no es una estafa, claro, hace falta regulación, que es otra cosa. Claro. Pero cuando los fondos y los fideicomisos que van y buscan, fondos fiduciarios, perdón, siempre me confundo esas cifras, voy mezclándolas, bueno. Cuando compran esas grandes carteras de deuda de los bancos, te van a ir a buscar a cobrarte, y ahí sí usan métodos fuera de la ley, porque te llaman a cualquier hora, porque contactan a tus familiares, porque te amenazan con cosas que no son, como embargos, situaciones judiciales. Pasaron nuestra deuda de unos pillos que decía que nosotros nos encobramos de cobrarlo sea como sea, ¿no? Y bueno, ese sea como sea involucra distintos tipos de modus operandi, parece. Claro, y a lo largo de los meses lo que se muestra, lo que se ve es que como los bancos notaron que la morosidad aumentaba, empezaron a restringir su oferta de créditos, ¿no? Entonces es más difícil obtener un crédito. Bueno, restringen su cartera de clientes. Y al mismo tiempo, esas personas que dejaron de pagar hace 3 meses o más, se van trasladando a una situación de riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto, incobrable, y eso a lo largo de los meses se ve cómo crece en cantidad y en volumen también de préstamos, la situación 4, la situación 5. Hay una cuestión etaria, sobre todo son personas jefas y jefes de hogar, porque es un rango etario entre los 30 y los 55 años. Hay más jóvenes, por supuesto, y ahí pesa más la billetera virtual, como no es nada sorprendente. Me parece lógico. Y también se habla de apuestas, ¿no? En ese plano también, pero eso es otro tema. Adicciones por otro lado también. Y es súper importante. Yo creo que falta todavía ahí linkear y estudiar bien ese fenómeno. Apuestas, deuda, mora y salud mental. Pero es una de las causas. Sí, metafóricamente, como decías vos con el tema de la estafa, no es que te ponen una pistola en la cabeza, pero medio que se parece, ¿no? A esto. De hecho, se están viviendo algunas cuestiones de insanía, incluso de pactos de amor suicidas por el tema de deudas que hemos vivido de unos jubilados del sur de nuestro país. ¿Y tenés datos más o menos precisos en lo que refiere a en qué básicamente se están produciendo estos endeudamientos hogareños, familiares? Sí, los que tienen que ver con bancos que tienen un volumen... No, digo, ¿qué compran? ¿Qué compran? Sí, bueno, es que lo que tiene que ver con bancos son préstamos personales y tarjeta de crédito. Ok. De ahí nos vamos al supermercado. La tarjeta de crédito la usaste para gastos corrientes, digamos, ¿no? Exacto, gastos corrientes, y como ha aumentado tanto, esto no surge del mismo estudio, pero como ha aumentado tanto el pago de alimentos y productos de higiene, cosas del supermercado, con tarjeta de crédito, podemos ahí vincularlo fácilmente. Por eso decimos que la principal causa es la caída de los ingresos de todas estas... Sí, porque aparte el índice, ya sea el IPC, digo, el INDEC, cuando da el tema del aumento de la canasta básica, siempre es mucho más elevado que lo que refiere al porcentaje general, ¿no? En lo que va de este tiempo mileísta, nuestros salarios subieron en promedio 300%, mientras que
los gastos de la vivienda subieron 850% y el transporte subió 1500%. Repetilo, No hay. repetilo, ¿cómo es? Voy de vuelta. Sí. Nuestros sueldos en estos casi 3 años aumentaron un 300% promedio. En cambio, los gastos de la vivienda, las tarifas, subieron un 850%. El transporte, 1500%. Sí, También ahí lo podemos vincular con otros datos. Las cámaras de transporte muestran que la gente viaja menos en bondi, menos en subte, no, menos y se en consume tren. menos combustible también, incluso los transportistas. Son muchos temas, pero quiero cerrar con el También, tema del conflicto con Galperian. Sí. Dale. No, una cosa en relación a los montos. El promedio general de la mora de las personas que no están pudiendo pagar sus deudas es de 2.400.000 pesos. Repetí. Promedio de todo el país. Repetí. 2.400.000 pesos no pueden pagar las personas que están en mora de hace más de 3 meses. Conmovedor lo que me está diciendo. ¿De quiénes estamos Debería hablando? ser un sueldo promedio en nuestro país, que no lo es. Ese dato no lo tenía. Promedio, Ese dato no lo tenía. Mirá, conmovedor lo que me está diciendo. Y eso varía. Dos palos y medio se deben y por esa situación es considerado como moroso y por esa situación puede ser ir a la cartera de incobrables y vivir una situación familiar compleja y en general... El gendarme es terrible, pero el gendarme que se suicidó, el pibito que se suicidó en la Casa Rosada, en la Quinta Olivo, debía dos palos. Bueno, exactamente, debía 2 palos. Sí, ese dato concreto sí lo tenía, sí, claro, sí. No es lo mismo en todas las provincias. Sí, por ahí también hay alguna cuestión de predisposición natural, psicológica, digo, tampoco vamos a ser, pero... Y no quiero hablar de cosas que no conozco, tal cual, pero hay una variante que uno ve en la generalidad que está cruzada en el sur de nuestro país. En el sur de nuestro país ese promedio anda por los 4 millones de pesos. ¿Por qué? Santa Cruz, Tierra del Fuego, el costo de vida es mucho más alto. En el norte de nuestro país está en el 1,5 millones. Claro. Pero ese 1,5 millones de deuda... Claro. Sí, pero más o menos el promedio de 2 millones es lo que tiene que ver con las grandes urbes, como por ejemplo Buenos Aires. Julia, nos queda poquito. Después pensaba, y esto por ahí lo podemos tocar otro día, el tema de los montos, ¿no? Por esto de usura, por esto de estafa, porque se habla de 1.300. Llega a 1.800, salta a 1.300, pero ronda los 400, 500%. Por eso la idea esta de ser catalogado metafóricamente como usura, como estafa. Tenés un minuto para definirme y después lo vamos a desarrollar con más tiempo. El conflicto y esta situación y este debate, esta discusión que se ha dado con una de las principales billeteras virtuales, la que maneja Galperín. Contanos un poquito, a ver, ¿de qué se trata? Me encanta tener un minuto para hablar de Galperín. Galperín el insaciable, lo voy a titular. Realmente ha formado, creado y hecho andar una empresa notable a nivel regional. ¿Y por qué el insaciable? Hay, además de esa cuestión de las tasas, que la podemos hablar otro día, hay una situación de monopolio. El Mercado Pago le presta plata a 6,5 millones de personas. Es el 60% de toda la cartera fintech de la Argentina y te presta plata según tu cara, por supuesto, a ver cómo y cuándo me vas a poder devolver esto que yo te presto. Cuanto más difícil sea que me devuelvas, más caro te voy a cobrar. Y eso es lo que se puede considerar como la pelea más fuerte, por las regulaciones o las renegociaciones de las tasas. Pero después hay otras que el tipo viene ganando por afano. Con Milei en abril del 2024 consiguió poder pagar la AUH a través de Mercado Pago. A partir de esa decisión puede otorgar créditos a quienes cobran la AUH. Sí. Y también quiere pagar jubilaciones, pagar pensiones, pagar salarios. Recogió todo lo que había quedado por fuera del sistema. El tipo es hábil, no vamos a negarlo y demás. Debe estar en una playa ahora en Uruguay tranquilo. Pero bueno, esa es la situación a la que nos obliga, nos está llevando. Y una última, más o menos a razón de 90 millones de dólares anuales tiene de exenciones impositivas. Es con la nuestra también en parte. Eso hay que reverlo. Vamos a seguirlo este tema porque lo tocamos demasiado rápido y quiero abordarlo en profundidad. Julia Rigueiro del CEPA, integrante del Centro de Economía Política Argentina. Un beso grande a la distancia. Nos reencontramos pronto, dale, para seguirla. Adiós. Gente, nos estamos...